días, hoy es sábado 4 de septiembre de 2021, son las 11:05 de la mañana. Ya habéis visto que han puesto el cubo del lado norte de la cuarta cerca, también está puesto el del lado sur, eso lo han debido poner a primera hora. Así que vamos a empezar aquí el recorrido de hoy. Yo creo que lo más interesante lo vais a ver en Padre Damián. Ayer no lo pude grabar, pero sí lo pude ver. Así que voy a ir ahora para allá, empiezo por aquí, por Rafael Salgado, junto a la Torre C. Así que vamos con la vuelta. Pues lo que os comentaba, han colocado, y lo hemos visto, el cuarto cubo, porque el cubo del lado sur de la cuarta cercha ya está puesto, lo debo poner a primera hora, que cuando pasó por aquí eran las 10:15 más o menos de la mañana y ya estaba puesto. Y este lo estaban empezando a preparar, así que bueno, me he venido por aquí. Así que vamos a empezar ya yo con la vuelta desde esta Torre C. Me intentaré asomar a ver si se pueden ver los escombros que quedan, pero vamos, yo creo que muy poquitos. Están entrando camiones cada 2×3. Así que ahora vamos a ir para el fondo norte. A ver, es difícil apreciar exactamente cuánto queda, pero bueno. Yo veo sobre todo desde aquí mucho metal. Me imagino que esto para el lunes ya no debería estar. He vuelto a subir al Colegio San Agustín, básicamente para que se pueda ver que la parte superior de la Torre D están replicando lo mismo que han hecho en la parte superior de la Torre A. Ya estamos en Padre Damián, al lado de la Torre D. Ya habéis visto lo que están haciendo arriba. Aquí, por lo que veo, han seguido instalando barandillas. Yo creo recordar que dijo Nuevo Bernabéu que para el partido del Celta se podrían usar los 4 primeros niveles. Por lo cual todavía falta por poner al menos un nivel más, entendiendo que el bajo sea un nivel. Y luego allá al fondo yo creo que ya podéis adivinar entre donde estaban nosotros y el Torreón Sur, esas vigas de color rojo. Ahí ahora mismo lo que están picando es la losa de hormigón que hicieron para los apoyos de la cercha de Padre Damián. Y lo que os comentaba, esto yo lo vi ayer por la tarde, lo que pasa es que no me dio tiempo ya a hacer vídeo. Creo que ya tenéis los pilares y vigas de color rojo de esa parte del nuevo edificio. Todo esto ahora debería crecer bastante deprisa. Estamos en la Plaza de los Sagrados Corazones. Aquí nos han puesto una valla, por cierto, por lo cual ahora nos vamos a acercar mucho menos a la zona de la lona. Pero bueno, ahora tenéis una perspectiva diferente. Y al final esta grúa de Aguilar lo que está sirviendo es para ir llevando esas vigas y esos pilares de color rojo para el nuevo edificio, de la parte que está ahora más pegada al Torreón Sur. Estamos en Concha Espina. Estoy teniendo dudas sobre cómo van a quitar los carros, que lo podrían hacer las dos grúas torre, pero sobre todo la parte de los voladizos. Pero quizá hay que esperar a que terminen de colocar la tercera y cuarta cercha, para que empiecen a retirar los 4 sobrantes o voladizos de las cerchas norte y sur. Aquí lo que siguen es instalando, ahora lo veremos mejor,
esas barandillas de los semicilindros del fondo sur. Ahí tenéis uno de los semicilindros del fondo sur donde están poniendo esas barandillas. Y ahora si nos movemos un poquito más a la izquierda, avanza un poquito más por Concha Espina y aquí ya tenéis más tramos de escaleras que han colocado, con lo cual ya son 8 en total. Yo pensando que les faltan 2 más por pilar y en este último les faltan 3. Y lo que os comentaba antes, que el cubo del lado sur de la cuarta cercha ya está colocado. Lo han colocado, ya digo, esta mañana prontito, porque yo cuando paso por aquí ya estaba puesto. Yo creo que aquí ya han terminado de retirar todos los escombros de la antigua Torre B. Y ahora, bueno, pues lo que tardan en fijar los cubos, que yo me imagino que ya para el lunes deberían estar, digo yo. Ahí tenéis la cuarta cercha en su posición actual, que no comenta nada, claro, la izaron ayer. Ahora mismo está la cesta atornillando. Ya digo que, hombre, este suele ser un proceso que dura como un par de días, hasta que terminan ya de atornillar todo y poder liberar el cubo con la grúa. Luego ya habría que retirar los cables, bajar las cunas y en principio desplazar las 2 cerchas unos 15 metros más o menos para empezar con el arreostrado. Es difícil encontrar un ángulo para grabarlas, pero bueno, este es el cubo del lado sur de la cuarta cercha. Ahora intentaré grabar a los que están en el lado norte. Bueno, ya digo, es complicado por temas de ángulos, de dónde está la cesta, dónde estoy yo. Aquí delante de nosotros siguen quitando metal. Ahí tenéis la cuarta cercha. Y ahora os mostraré con más detalle esa estructura amarilla que está asomando por ahí. Aquí se puede ver bien cómo han ido ya retirando buena parte de la plataforma donde se montó la cuarta cercha. Aquí en el lado norte todavía queda algún pilar por retirar, pero está bastante avanzado. Y ahora ya con la cámara de fotos grabo esa estructura amarilla que asoma ahora más o menos al centro de la imagen, que tiene que ver en teoría con la plataforma donde se montará la viga museo.
la tenéis. Yo creo que está entre la plataforma nueva que están haciendo y el pilar del estadio, porque está muy pegada yo creo que al pilar. Y no sé qué funcionalidad tendrá para la instalación de la viga museo. Aquí tenéis la plataforma donde se montó la cuarta cercha. La cuarta cercha en su posición después del izado. La grúa que está ahora mismo sujetando el cubo. Y aquí tenéis la nueva torre C. Y no sé si se podrá ver bien desde aquí lo poco que queda por retirar de escombros de la antigua. Yo creo que no. Desde aquí no se ve muy allá. No se ve. Yo creo que esto es lo mejor que se puede ver de lo que queda de escombros. Yo creo que lo que está más a la izquierda son sobre todo metales. Son las 12:15 y terminamos aquí el recorrido de hoy sábado. Terminamos junto a la torre C, que es donde hemos empezado viendo cómo subían el cuarto cubo. El tercero lo han debido colocar a primera hora de la mañana. Próximos pasos, bueno, a fijar los cubos, bajar las cunas y quitar los cables, y luego deberían desplazar las dos cerchas unos cuantos metros para proceder ya al arriostrado. Y luego lo de Padre Damián yo creo que va a crecer también a un ritmo muy alto. Así que nos esperan unos meses interesantes. Ya sabéis, dentro de una semanita Real Madrid Celta Vigo aquí, 12 de septiembre a las 9 de la noche. Yo volveré el lunes, así que espero que paséis un buen fin de semana. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, y si no estáis suscritos, por favor suscribiros. Un saludo y buen sábado. Hasta luego, adiós.